Esta mañana con nosotros el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del Partido Arena en la Asamblea Legislativa, miembro de la Comisión de Seguridad, y vamos a hablar de las medidas excepcionales que se supone el gobierno planteará a la Asamblea Legislativa para su aprobación y acompañamiento como medidas para vencer el problema del índice de homicidios, el tema de violencia y el accionar de las maras en el país. General, usted ha dicho, nos hemos tardado demasiado en esto, como para hablar de emergencia, hablar de medidas excepcionales, pero nos hemos tardado tanto que todavía nos tomamos una vacación y decir, hasta después de vacaciones vamos a informar qué es lo que se va a hacer. ¿Esto es porque no hay interés o esto es porque ya se tiene todo fríamente calculado? No, definitivamente le vamos a dar el beneficio de la esperanza al gobierno y a las direcciones, porque sí, parece una grosería prácticamente que nos digan, pero solo nos dicen específicamente un elemento, pero no nos cuentan todo. Ese es el problema del gobierno. Pero usted estuvo en una reunión junto con los miembros de la comisión al final de la semana pasada, es decir... Sí, fue el último día precisamente de... ¿Qué hablaron ahí? Bueno, primero te quiero aclarar lo del tiempo. Todas las medidas requieren unas readecuaciones específicas y hablamos concretamente nosotros hablamos de estado de emergencia y ellos hablan medidas de emergencia. Desde ahí estamos hablando en dos lenguajes completamente diferentes. Nosotros les propusimos que no era necesario esperar hasta el regreso de vacaciones, porque la ley penitenciaria permite decretar el estado de emergencia sin necesidad de una excepcionalidad más allá, o sea, para cubrir el tiempo que teníamos de las vacaciones, había que colocar el estado de emergencia que la ley penitenciaria le da al director de centros penales. Esto no fue así, sino que dijeron que hasta después de vacaciones. Bueno, uno expone y definitivamente ellos toman las decisiones. Si se equivocan, pues prácticamente son ellos. Y no estoy tirando la pelota, sino que estoy diciendo, mire, la implementación le corresponde al gobierno. Aquí tenemos visiones encontradas, como que los diputados hacemos procesos de formación de ley y verificamos que éstas estén adecuándose conforme al espíritu con el que fueron construidas. Hasta ahí termina el marco de un diputado. Puede llegar ante autoridad competente y hablar, plantear, pero hasta ahí nomás. Ahora, yo preguntaba sobre esta reunión porque hubo una antes con los 3 presidentes de órganos de Estado, el fiscal, de la cual el mismo presidente de la Corte o el mismo presidente del órgano judicial dijo, pues no hemos hablado de mucho, hemos quedado para otra reunión, solo nos dieron información. Entonces yo no sé si estas reuniones son realmente de donde va a salir algo o simplemente son reuniones mediáticas o es para pedir algún apoyo político a las circunstancias. Pero es que entonces digámoslo con bastante claridad, señores, no queremos platicaderas, no queremos ilusiones, dennos soluciones. No queremos esas tomaderas de café que parecen un club de té, o que también esperemos que estamos en un club de aplausos en el cual todos nos lo van a aplaudir. No, si ahí llegamos a sincerar el problema que tiene nuestro país. El problema de la violencia, amigos televidentes, es que la violencia no discrimina. Esto no tiene colores políticos, no tiene ideología. La violencia no discrimina. Cuando se habla de los poderes del Estado, podemos decir que es la coordinación horizontal que debe de existir en una visión estratégica integral. Pero esta visión estratégica integral tiene que ser coordinada y eficiente. Tiene que haber una coordinación interinstitucional. ¿Por qué tenemos débiles respuestas a la violencia? Porque la estrategia integral no existe.
son medidas aisladas. El plan El Salvador Seguro, según el gobierno, es su plan integral. Bueno, lástima que el tiempo es bastante corto, porque aquí habría que darle bastante información a las personas, pero te la voy a dar sucintamente. Es un plan que, si tú lo revisas, trata de restaurar áreas, restauración de áreas, trata de la exclusión social, trata de la marginación, trata de la rehabilitación y trata de la prevención. Y por ahí he metido, entre otras cosas, habla del combate al delito. Pero ponen la carreta delante de los bueyes, porque el combate al delito no existe, porque no está integrado. El plan El Salvador Seguro, por las características que yo te he planteado, te puedo decir que es un plan nacional de desarrollo, que cabe en un plan quinquenal de gobierno y que tiene cortos, medianos y largos plazos. Es una política pública de Estado y es un acuerdo de nación que trasciende cualquier gobierno, porque los gobiernos están 5 años, pero el acuerdo trasciende cualquier gobierno, va mucho más allá en la continuidad, porque culturalmente lo cortamos. Entonces, ¿qué pasa con el plan El Salvador Seguro? Y la prueba es evidente. ¿Cuál es el resultado que tenemos? No tratemos de disminuir políticamente a nada ni a nadie, sino ¿qué tenemos? Objetivamente, principio de realidad, ¿qué tenemos? Más homicidios, más extorsiones, desapariciones, control territorial en manos de pandillas y pandilleros. Aquí algo no nos está funcionando, pero seguimos plan El Salvador Seguro. Te dije, el marco teórico en el que está hecho no habla para nada del control territorial, no habla para nada de recuperar, ni tiene ejes y estrategias operativas y tácticas de implementación del control territorial, no los tiene en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por el amor de Dios, si nosotros metemos todo lo que dice el plan El Salvador Seguro, lo metemos en una zona donde no tenemos control territorial, todo lo que metamos, ¿qué es lo que vamos a meter? Agua, luz, microempresas, construcción, etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras es un asistencialismo a los violentos de la zona. ¿Por qué? Porque ellos controlan el territorio. Ellos terminan controlándolo todo. El beneficio es de ellos porque ellos tienen el control del territorio. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer. Ahora, exactamente ese me lleva a otra pregunta, a ese punto, general. ¿Frente a qué fenómeno estamos? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido con las maras para que tengan este control territorial? Tienen campamentos, tienen armas de grueso calibre, están enfrentando a la policía y a los soldados como objetivos militares. El presidente mencionó, esta es una guerra aunque a algunos no les gusta. O sea, realmente, ¿qué fenómeno es ahora el que estamos enfrentando? Bueno, es una mutación de una violencia, llamémosle, de una manera, por decirlo, condescendiente. Venimos de una violencia política, nos fuimos a una violencia social, de una violencia social pasamos a una violencia de terror, a una violencia criminal, perdón, y de una violencia criminal llegamos a una violencia de terror. Hay una mutación que se va dando porque dije que las respuestas del Estado y del sistema judicial son nulas. No se captura, no se procesa, no se condena y mucho menos se garantiza cumplimiento de pena. Desde ahí estamos mal. Tenemos un 300% de hacinamiento en los penales. Tenemos que recomponer eso, ya. ¿Cómo? No sé, pero hay que hacerlo. Si no, seguimos en lo mismo.
No podemos seguir haciendo críticas si no le damos un poco de avance a las cosas. ¿Qué hay que hacer? Ustedes saben. Nosotros nos podemos sumar si ustedes piden realmente o quieren aceptar modificaciones. Por eso tengo que decir, tiene que haber un balance entre prevención del delito y acciones coercitivas. Óigase bien, tiene que haber un balance entre prevención y coerción. Ni uno de los dos solos per se va a resolver el problema, y ya la realidad nos lo ha dicho. Calificar que no se trata de un fenómeno reciente, ni mucho menos espontáneo, y que su origen es de multicausalidad. Si esto es correcto y a usted le parece, sigamos en el discernimiento de la situación. Pero comprendemos bien al enemigo, para llamarlo de alguna manera general en términos militares que usted conoce, es decir, ¿qué enemigo es este ahora? Bueno, aquí tenemos dije que es multicausal. Aquí tenemos mentes rebeldes y tenemos mentes criminales. Tenemos que tener un conocimiento de la sociología del delito, de la sociología criminal, y tenemos que tener un conocimiento de la doctrina de seguridad. Pero aquí lo que se da es un abordaje inadecuado, insuficiente e ineficiente. ¿Por qué? Por lo que tenemos, por lo que vemos. Si ya a las personas que nosotros entrenamos, fíjese bien, para que nos defiendan, son los que están siendo atacados, es decir, que estamos en un problema bastante fuerte. Y el problema está en la sinceración. Señores, sincerémonos sin defender. Hay un criterio básico en seguridad que dice: reconoce tu error para disminuirlo, defender tu error lo aumenta. Ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿A dónde? Reconozco que hay falta de recursos, pero ¿cómo ponen el plan El Salvador Seguro y va a ser eficiente el plan El Salvador Seguro cuando necesita 2.200 millones de dólares? ¿De qué nos están hablando entonces? ¿Nos están vendiendo humo? ¿Son mensajes hipnóticos? ¿Son ilusiones? ¿O son soluciones? No puede ser solución un plan que esté desfinanciado. Desde ahí, y lo comienzan a implementar a puro tubo. Adicionalmente, juegan a necesidades versus prioridades, juegan con mucho mensaje que a mí me da duda, y disculpen que lo mencione de esa manera, me da una duda razonable si realmente quieren resolver el problema. ¿Por qué? ¿Por qué le da esa duda razonable? ¿Alguien podría no querer resolver esto? Bueno, si usted escucha la historia de las grandes crisis, la lee, y usted lee la teoría del caos, usted puede encontrar que algo está ahí. Cree la crisis, viene el Redentor. Cree el caos, viene el Mesías. ¿Qué se da ahí? El cambio de lo que yo pretendo hacer, lograr, lo que quiero insertar adentro de la sociedad. ¿Qué quiero insertar? Mi manera de ser. Acuérdese que estamos en dos idearios políticos opuestos. Aquí hablan de polarización. Que hay que quitar la polarización, que los políticos se polaricen. No, si la polarización no es mala. La física nos lo dice. Salvo que la física esté equivocada. Dos polos, dice, cuando dos polos tienen afinidad, se atraen. Cuando no, se rechazan. Se quedan gravitando en el vacío, crean un vacío en medio y entonces se crea. Hoy, ¿cómo administramos la polarización? Eso es completamente diferente. Porque vemos unos que somos tosudos, ¿verdad? Y estamos con una mente fundamentalista e ideologizada. Y así no vamos a resolver el problema.
Por eso me da la duda, pero todo lo que le he mencionado en un término un poco rápido, puedo decirle que se resume en que hay una falta de visión integral, una estrategia integral que nos haga un diagnóstico y nos ubique realmente el problema. Luego nos vamos a las estrategias operativas, que son ejes que salen de la estrategia mayor, y luego nos vamos a las tácticas de implementación. Pero por eso hablaba yo de conocer al enemigo, ¿no? Conocer qué es contra qué estamos peleando, porque es un ente que ahora tiene poder político, que se negocia con él, que tiene capacidad de hacer que los medios lo consideren y le abran espacio. Es decir, tenemos un poder en los territorios que el resto de ciudadanos todavía no comprendemos quiénes están detrás o cómo se sustenta, y que lejos de disminuir pareciera que se multiplica. El problema es que le estamos dando, creo que hemos perdido la autoestima, y le estamos dando una capacidad mayor, que sí realmente tienen algún grado de capacidad, pero le estamos dando una capacidad realmente que no les corresponde. Una cosa es que ellos hagan porque usted es ineficiente, para que lo que usted haga es insuficiente. Y otra cosa es que usted lo obtenga de su propio poder. La ineficiencia, la inexperiencia y la incompetencia es la que hace que eso esté de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Yo no tocaría el plan El Salvador Seguro, pero usted me hace una pregunta y tal vez se la voy a responder en una forma simple. Hay factores psicosociales que comprenden el problema en el orden natural. Y dije, mentes rebeldes, mentes criminales. Las mentes rebeldes son aquellas a las que hay que colocarle todo el plan El Salvador Seguro a la máxima expresión. Primero, no debe de ser solo en los 50 municipios. Porque dice, en los 50 municipios más violentos. Desde ahí tienen mente corta. Tiene que ser en los 262 municipios, la prevención, porque el problema socioeconómico no es de 50 municipios, es de los 21,000 kilómetros cuadrados. Podemos comenzar ya en lugares en los cuales usted tiene exclusión, marginación, tiene pobreza, que son factores propiciatorios de una rebeldía. ¿Ok? A esos comience a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando usted entre en los municipios violentos, cuando estos se comiencen a mover, porque no se van a quedar estáticos, en ese momento usted ya tiene control del territorio, de varios territorios, de muchos territorios, a donde usted pueda meterse sin que eso se convierta en asistencialismo a los violentos de la zona. Es completamente diferente de lo que estamos hablando. Sin embargo, usted tiene mentes criminales, ahí ya no le aplica el plan El Salvador Seguro. Ahí aplíquele la ley. Ok, vamos a hacer una pausa y quisiera hablar de algunas de las medidas que ya se oyen y si estas van a ser realmente efectivas o pueden serlo frente a este problema. Ya volvemos. ¿Percibió usted en esta vacación con más detalle que el sol está afectando su mueblería? ¿Tiene problemas en su terraza? Pues bueno, este es el momento de recomendarle Decoralón y la serie de cortinas que tiene Decoralón para sus espacios, ya sea en su residencia, en su terraza, en su oficina, dormitorio o todo aquello donde necesite usted mejorar las cortinas. Decoralón tiene para usted protección, antes que nada, protección de los rayos solares y de lo que genera en daño a su mueblería. Consulte a los especialistas de Decoralón que tienen modelos, diseños, colores y todo para usted. Decoralón.com para más información. Nos acompaña esta mañana el general Mauricio Vargas. Hablamos del tema de las medidas excepcionales contra la violencia. General, ya se habla de controlar centros penales y que esa es y se nos ha dicho siempre y se ha venido discutiendo desde siempre que ese es el problema, pero no hemos logrado hacerlo. ¿Qué de excepcional tiene la medida si es que la policía va a
controlar ahora centros penales, que creería yo que al menos como excepcionalidad, pues es por algo que no hemos visto. ¿Qué significa darle a la policía el control de centros penales si esta fuera una de esas medidas? Nada. Eso no va a cambiar nada. Eso es nada más cambiar de actor, cambiar de persona. Eso no. Por eso repito, y lo que quiero es el mensaje que quiero dejar es, por favor, señores, no estemos insertando parches porque eso no es bueno. Y más la palabra, la Sagrada Escritura es bien claro. No pongas parches nuevos en ropa vieja porque de todas maneras eso se va a hacer. Ni metas vino nuevo en odres viejos porque los va a quebrar. Lo mismo, aún la palabra es sabia en eso. Nos está diciendo, miren, necesitamos hacer algo diferente. Yo le voy a explicar algo. Todas las cosas que no se hacen en tiempo pierden efectividad. Eso tenemos que estar claro. El problema de los penales se tiene que circunscribir primero qué quiero hacer y qué quiero evitar. Porque aquí viene ya el problema que se da con las distintas opiniones, porque hay unos que son súper radicales, hay otros que son radicales a media y otros que son indiferentes y otros que son flojos. Entonces hay que mantener un equilibrio en lo que queremos hacer. Bien, ¿qué queremos hacer, señores? No sé si saben. Lo que se debe de lograr es, uno, neutralice el mando y control, el puesto de mando, el mando y control de las pandillas desde el interior de centros penales. Fíjese bien, neutralice los puestos de mando y control de pandillas al interior de los penales. ¿Para eso hay que declararlos en emergencia? Indiscutiblemente que sí, porque hay que limitar algunos derechos, hay que hacer unas modificaciones, hay que tomar ciertas medidas que hay que lograrlo, porque si tenemos el 300% de hacinamiento, vamos a tener que revisar todo lo que queremos hacer, tenemos que irlo revisando, pero en teoría, para crear un marco conceptual, cómo lo voy a desarrollar. Pero aquí solo dicen el control de centros penales y que tome la policía, que hagan tal cosa, que hagan tal otra. No, mire, le dije mando y control, puesto de mando. Desde ahí salen todas las órdenes. ¿Qué quiero hacer? La economía ilícita y la economía criminal, darle en la nuca. Se llaman extorsiones. Asesinatos, toparla. Y ya ese es el primer punto de control que debo de tener, y le garantizo que entre el 30 y el 40% de esos dos aspectos que le he dado van a tenderse a disminuirse. Neutralice, ¿cómo lo hacen? A través de las llamadas telefónicas. Ajá. Entonces, ponga controles, porque el problema no es de una señal de telefonía. El problema es que si entran mujeres chulonas, ¿cómo no va a entrar un chip? Hay corrupción. Atáquelo. Controle que eso no suceda. Si usted controla que eso no suceda, no entran chip, no entran celulares, no entran cargadores, usted corta todo el componente, usted lo quita. Se confiaba en que el ejército, llegando a los centros penales, iba a controlar eso, y tampoco ha funcionado. Es que no está, y no lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Comenzaron la gritadera de afuera, que los maltratos, que el registro muy intrusivos, y comenzaron, y pulungún lo quitaron. Bueno, ¿buena decisión? No. Mala decisión. Cuando estuvieron, se disminuyó. Cuando los quitaron, regresamos a lo mismo. Y aún en la Fuerza Armada
hay problemas de disciplina y hay problemas de corrupción. Hay que atacarlos, porque aquí no se trata de héroes ni de villanos, se trata de un problema que debemos de resolver. Por tanto, tenemos que adoptar, dije, mando y control, extorsiones, homicidios, registros, controles entre un sector y otro. Tienen que haber puntos de registro y control de pase de uno hacia otro lado, que no sé si los hay, pero por lo que entiendo no existe, sino que existe una situación que es un poco más difícil. Adicionalmente, córtele el contacto con la visita. Póngale un volado de estos, póngale un vidrio, póngale un teléfono, póngale una silla, grábele lo que están hablando y ahí va a más control. Ahí tenemos ya la primera medida, pero impleméntenla. El problema es que nos dicen un montón de cosas que no se hacen. O sea, nos han estado mintiendo, nos han estado tratando de engañar. Es como ahora que me vengan a decir a mí que es la reducción cosmética de homicidios mediante llamadas, esa llamada telefónica que hubo hoy o el fin de semana. Ese es un video ofensivo y mentiroso que nos quiere hacer caminar a la ilegalidad, nos quiere hacer caminar al engaño y nos quiere hacer caminar a la corrupción. Tan siquiera considerar esta situación, puedo decirle que es caminar a una extorsión negociada. No nos dejemos impresionar porque el imaginario colectivo, al ver el video, primero que le vino a la mente a todo el mundo, otra tregua. No creo que vayamos a caer en eso, realmente sería definitivamente inaceptable, sería miope y sería cínico en un momento determinado que eso se diera de esa manera. Como hay un 300% en los penales, busquemos medidas sustitutivas para los reos mayores, que sean enfermos o el grado de peligrosidad. ¿Ok? O sea, ya vamos atacando el segundo problema, el hacinamiento. Enfermos o peligrosidad. Y usemos tecnología para poderlos controlar. La tecnología nos va a dar ubicación y control. Llámese famosos brazaletes. ¿Los tenemos? Hace 3 años o 4 años se aprobaron 72 millones para brazaletes, a ver qué hicieron el pisto. Los pidieron para eso, no lo hicieron. Pero eso digámoslo ahora ya. Señores, eso ya no puede ser. No aceptamos que ustedes hagan esto y no nos digan que solo estamos en contra, que no aprobamos. No, ya no vengan con tonteras. Sinceremos el problema. Ya estamos hablando de la segunda área de vaciar un poco los penales. El estricto control del uso de teléfono y comunicaciones al exterior. Mire, si controlamos la metida de todos esos instrumentos y les quitamos los tomacorrientes que tienen en determinados lugares para cargar, que no deben de tenerlo porque no son beneficios de ellos. La flojera o la corrupción nos ha hecho que estemos metidos en eso. O sea, general, esto digamos que tiene soluciones rápidas, prácticas y sin dificultad de implementación. Y esto nos bajaría tremendamente el índice de la violencia. El control de centros penales es la almendra de la fruta. Dije, mando y control, extorsiones, homicidios. Comenzamos a resolver el problema, vemos el control de las visitas, vemos el asunto de aislamientos, como por ejemplo, ya controlamos el ingreso, los jammers que están,
deben de funcionar. Si no funcionan es porque los desconectan a determinada hora, porque están a la mano de cualquiera. No hay una vigilancia permanente, fíjese bien, no hay una vigilancia permanente de todos los penales desde un mando y control en el cual yo esté observando absolutamente, y no debo tener ángulos muertos, que es el uso de la tecnología. Por eso dije, creemos un sistema de seguridad ciudadana al 100%, que inicia en los penales. Y entonces vamos a caminar. Yo le hago una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con los menores? Si tenemos una ley Lepina, si tenemos un convenio con Naciones Unidas, si tenemos un montón de asuntos de protección de la niñez, pero tenemos niños sicarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner en stand-by estas leyes? ¿Vamos a hacer algo? ¿O nos vamos a quedar solo en el discurso? Porque aquí ya es hora de decir, miren, aquí vamos a los que hubo. Aquí, acción ya. General, pues vamos a quedarnos pendientes con la reflexión porque es muy importante y amplia y el tiempo siempre será escaso. Pero agradecemos su participación y su visita a nuestro programa con estos elementos que abonan a la reflexión sobre cómo hacer para vencer la delincuencia y las medidas que esperamos lleguen a la Asamblea Legislativa esta semana. Muy amable. Gracias, Rafa. Un saludo a la audiencia y a la orden. La experiencia y el conocimiento de la teoría de criminología, de seguridad, de la sociología del delito, nos hacen realmente poder trasladarles algunas medidas que deberían de ser consideradas, que no son las únicas. Visto en el poco tiempo que hemos tenido, pudiésemos decir que van a ser medidas aisladas, serán medidas débiles que en nada van a llegar, porque después de estas medidas pequeñas hay que agarrar el control del territorio. Esperaremos cómo evoluciona el tema. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por su amable sintonía. Cerramos como siempre yendo a la reflexión y en Proverbios 25-28 dice lo siguiente: una ciudad abierta sin defensas, así es el hombre que no controla sus impulsos. Hasta mañana. Por hoy, así estamos.